Hey, que lo que mi gente, Amaury Brigante, una vez más aquí. Esto es la Fórmula Brigante. Hoy tenemos un tema muy interesante que ustedes nos han pedido mucho. Un tema un poquito interesante y algo que nos preocupa a muchas personas, sobre todo después de la pandemia, es el tema de la salud mental. Para eso tenemos aquí dos profesionales que le vamos a dar la bienvenida ahora mismo. Están con nosotros aquí eh, Sandra y Manuela. Bienvenidas a la Fórmula Brigante. Muchas gracias, Amaury. Hola a todos, muchas Encantadas. gracias. Le voy a dar una breve introducción de quiénes son ellas. Manuela es una experta y una psicóloga con formación y experiencia que comenzó sus estudios en psicología en Argentina, graduada en psicología en la Universidad Complutense de Madrid, con un itinerario de psicología de las adicciones, experta en mediación civil, mercantil y familiar, sobre todo también en investigación sobre bienestar y gratitud, y su formación actual es que tiene un máster en actualización en intervención psicológica y salud mental. Eso es un breve resumen de todo lo que tiene Manuela como experiencia. Ahora vamos con Sandra, que también es una graduada en el grado de psicología y en el máster de psicología general sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid, donde se le dio la oportunidad de realizar una investigación sobre el estigma hacia la salud mental, experta en psicología, aeronáutica y actualmente formándose en psicoterapia en Mindfulness, así se dice, ¿no? Mindfulness, sí. Sí, eso es una breve introducción para que sepan que estamos hablando con dos profesionales de la materia que nos van a aclarar ahora mismo todas las dudas que ustedes han tenido, todas las preguntas que nos han hecho. Así que bienvenidas a la Fórmula Brigante. ¿Cómo se sienten? Muchas gracias, Muchas Amaury. gracias por la presentación. Pues yo creo que estamos muy contentas, ¿no? También sobre todo ahora, ¿no? Que estamos las dos metiéndonos un poquito en el tema de la divulgación, ¿no? Sí, Pues yo creo que es muy importante el poder visualizar, ¿no? Y hacer todavía más visible el tema de la salud mental, pues por todo este tipo de metodologías, ¿no? También de redes. Yo sí, creo que muy contentas, ¿no? Por ese lado. Sí, sí, totalmente. Hay que aprovechar esas oportunidades de visualizar la salud mental que cada vez son más y donde cada vez tenemos más voz los profesionales de la salud mental, así que está sí. buenísimo Para que nos... empezar, para empezar, ¿qué es la depresión? Mira, muy buena pregunta, ¿no? Porque al final también la depresión yo creo que, sobre todo, ¿no? Pues lo que tú decías, a raíz de la pandemia, yo creo que ha sido una de las palabras, ¿no? Más Sí, mencionadas. Pues fíjate, cuando hablamos de depresión al final hablamos de, bueno, pues un trastorno mental, ¿no? Que al final lo componen un conjunto de síntomas en los que, sí, bueno, al final los que más destacan sería pues una pérdida de interés sobre todo por cosas que antes sí que te generaban mucho interés, pues ahora no, notas esa pérdida de interés. Y luego, por sí. otro lado, también pues un estado de ánimo muy bajo, ¿no? Muy depresivo, valga la redundancia. Ok. Sí, ¿El estrés tiene algo que ver con la depresión? pues sí, al final el estrés es un factor de riesgo, ¿no? Para distintos problemas de salud mental. Al final el estrés es una respuesta psicofisiológica de nuestro organismo ante situaciones que nos demandan una exigencia, ¿no? De a las que tenemos que afrontar. Entonces, si las situaciones de estrés se prolongan en el tiempo, puede pasar que nos vuelvan más vulnerables a tener problemas de ansiedad, de Sí, estrés, de depresión, y al final todo eso también puede estar relacionado con muchas problemáticas, como hemos mencionado. sí. ¿Cuáles son las principales señales de la depresión, del suicidio, de todo este tipo de cosas? ¿Cuáles son las principales señales de esto? A ver, es verdad que las señales pueden ser muy diversas, ¿no? Pero, por ejemplo, la depresión, pues en parte esto que te mencionaba antes, de esa pérdida de interés, ¿no? De desmotivación generalizada, ¿no? En tu día a día. Otro tipo de señal puede ser la pérdida de apetito también, Mm, problemas también a la hora de conciliar el sueño, incluso eh, actividades que en tu día a día antes te parecían simples, ¿no? Pues al final se sí, vuelven muy complicadas, ¿no?
Entonces, bueno, no sé si quieres tú añadir así alguna. Sí, que también a veces lo que creemos que es la depresión, ¿no? Como que una persona esté triste, que duerma todo el día, no es lo que puede ocurrir en todos los casos. Por ejemplo, los niños muchas veces pueden estar irritables, ¿no? Con un estado de ánimo como que parece que se enfadan todo el tiempo. Sí, Entonces, hay que estar atentos también a esos casos. E incluso una persona puede estar, parecer, ¿no? Desde fuera que está contenta, que se ríe, que tiene un buen sí. estado de ánimo, está sufriendo síntomas depresivos que no podemos visualizar desde fuera. Esa es una de las preguntas que tengo por aquí, que preguntaron, ¿por qué la mayoría de nosotros sentimos un vacío que no sabemos llenar a pesar de tener una vida feliz? Mm, Claro, a ver, al final hay que entender también un poco el estilo de vida, ¿no? Que tenemos a día de hoy. Sí, Tenemos todo lo que queremos de forma rápida, inmediata, ¿no? Estamos muy sobreestimulados también. El tema de las pantallas, ¿no? Del internet tiene su parte positiva, por supuesto, ¿no? Que, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Al final el tema de la divulgación, yo creo que es una de sus partes positivas, pero tiene esa otra parte, ¿no? Más negativa, es esa sobreestimulación, ¿no? El tener todo de forma rápida en nuestro día a día. Entonces, al final, eso de alguna forma genera un estrés también, ¿no? Tanto a nivel cerebral, ¿no? Como en nuestro día a día. Y de alguna forma eso también, bueno, pues va a generar ese vacío, ¿no? A lo mejor claro. de un poquito. Puede influir en ese vacío la aceptación de las redes, porque hay gente que quiere ser aceptado a través de las redes sociales. No sé si me explico, que se llaman influencers algunos, ya sea por mostrar su cuerpo, ya sea por hacer cualquier tipo de chistes, ese tipo de cosas. Gente que sube fotos y si no consiguen, vamos a decir, los likes o comentarios que querían, borran la foto, se sienten depresivos. No sé si me entiende lo que le quiero decir. sí, 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 por sí, sí, supuesto. sí. Al final, también es un poco lo que comentaba Sandra, ¿no? De todas las exigencias que hay en el día de hoy con respecto a dar una imagen. Los Y- estándares, como le llaman. Justo, exacto. Y eso es. muchas veces puede que esa imagen que intentamos dar realmente no coincide con nuestros valores, con lo que somos como personas. Entonces, en esos casos hay que realmente escucharnos, ¿no? A nosotros mismos y hacer como un camino de autoconocimiento Claro, y ser honestos con nosotros mismos de cuáles son nuestros objetivos en nuestra vida, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que realmente nos importa, e intentar darle prioridad a eso en lugar a dar una imagen, ¿no? Que es lo que se suele hacer el día de hoy. Sandra, Manuela, ¿hay algún truco para gestionar a tiempo la depresión y el suicidio? A ver, gestionar a tiempo, esto depende un poco también desde dónde lo veamos, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención o desde el punto de vista de yo tengo una sintomatología que reconozco en mí y Ujú. entonces intento poner, ¿no? Como una serie de parches. Si lo vemos desde el punto de vista de la prevención, pues por supuesto, ¿no? Que al final podemos hacer cosas para intentar prevenir, Sí, pues tener tanto depresión como cualquier otro trastorno de salud mental, ¿no? Pues todo lo que conlleva pues, hábitos de vida saludables, que muchas veces lo podemos incluso mencionar, ¿no? En nuestro día a día, como el dormir un mínimo de 7 horas, tener descansos, tener una dieta equilibrada, tener interacción social, ¿no? Que al final yo creo que claro, también hoy, ¿no? Está un poquito esta idea de el ser independiente, ¿no? sí, Y por supuesto que eso es necesario, pero al final somos seres sociables, ¿no? Entonces necesitamos también de esa interacción, ¿no? Pues, con gente de nuestro círculo, con gente que nos hace sentir bien, ¿no? claro, Eh, Incluso la dieta, ¿no? Cada vez hay más estudios que abarcan este tema de la relación de una dieta pues más saludable, ¿no? Con una buena salud mental, ¿no? Entonces al claro. final todo esto de alguna forma sí que nos ayuda a prevenir el tema pues, de cualquier trastorno mental, ¿no? Incluso el ejercicio físico. Ok. No sé si. Sí, sí, Eh, eso sí, dime, perdona, digo dime. que eso desde el punto de vista de la prevención. Luego Sí, también, cuando ya identificamos que hay ciertas cosas que en una persona que tenemos a nuestro alrededor, un familiar, un amigo, sí, que quizás pueden estar indicando algún síntoma de depresión, de estado de ánimo bajo, sí, o que nos preocupa su situación, siempre lo que podemos hacer todos que tenemos a nuestro alcance son utilizar la validación, ¿no? Decirles que claro, apoyamos, que no los juzgamos, el escucharlos, el acompañarlos, el si los vemos que están mal, decirles, bueno, te acompaña un médico, te acompaña un psicólogo, claro. todas las cosas sí que las podemos hacer.
Ok. ¿El bullying entra dentro de los parámetros de depresión o suicidio? A ver, no deja de ser un factor de riesgo, efectivamente. Todo tipo de acoso va a ser un factor de riesgo. Ahora, no es una causa y efecto, ¿no? Al final, cuando hablamos de un trastorno mental o de un diagnóstico de cualquier trastorno mental, siempre van a Sí, ser la suma de una serie de variables, ¿no? No suele ser una causa y efecto directa. sí. Entonces, el bullying en sí, pues sí, claro que al final es un factor de riesgo, sin ninguna duda. Ok. Una de las preguntas que me hizo una persona es, ¿cómo se llaman las personas que se crean un mundo en su cabeza diciendo mentiras y cosas que no son? Vale, sí, esto es lo que solemos conocer, ¿no? Como mitomanía, que es la mentira compulsiva. Pero en realidad sucede que cuando una persona miente, a veces uno puede pensar, ah, sí, es que miente todo el tiempo y entonces es mentiroso compulsivo, pero en realidad no sucede así. Una persona puede mentir por múltiples razones, puede tener la explicación, puede ser de que tenga algún trastorno mental, también puede ser de que, por ejemplo, tenga un problema de memoria y Sí, entonces diga cosas, ¿no? Como para intentar rellenar todas esas cosas que no recuerda. Entonces, realmente, cuando una persona miente, sí. la causa puede ser muy variada. Ok. Eh, el rechazo sobre el plan de prevención de suicidio en España. ¿Qué opinan Bueno, de eso? menudo tema, ¿no? Yo creo, sobre todo como psicólogas, ¿no? Que nos toca aún más de cerca. Pues a ver, yo creo que ha sido como muy desagradable, ¿no? El ver eso ya no solo como psicólogas, sino también al final como personas que somos vulnerables también, por supuesto, a tener cualquier Claro, trastorno, ¿no? O en el caso este del suicidio. Es una pena, ¿no? Que al final, de alguna forma, una vez más, los políticos, ¿no? del país nos dejan muy claro, ¿no? Cuál es el espacio pequeñito que dejan sí. para tal, ¿no? Y más sobre todo en este tiempo, que es cuando más creo que hay tasa alta de suicidios y de depresión y todo eso, a partir de lo que pasó en la pandemia. Que me Efectivamente, es imagino que que ustedes tienen esos datos que ha subido y todo eso. eso es. Fíjate, hace un mes o 2 meses estuve en una conferencia del Colegio Oficial de Psicólogos que se hablaba de esto, ¿no? De cómo los casos seguían en aumento. Sí, Son 11 personas las que se suicidan todos los días en España, lo que equivale como a una persona cada 2 horas y media. Es una barbaridad. Se sobrepasan al final los casos incluso en comparación, ¿no? Con, por sí, ejemplo, los accidentes de tráfico, que al final los accidentes de tráfico lo tenemos muy normalizado, el hecho de que se implementen muchas medidas, ¿no? Mucha publicidad también, sobre todo, sobre claro, el tema de tráfico. Sin embargo, en el suicidio, al final, por ese miedo que hay de que es un tema muy tabú, ¿no? Pues al final nos creemos que hablar del suicidio como que te incita, ¿no? A hacerlo, y es todo lo contrario, ¿no? Al Ujú. final, a día de hoy, está muy estudiado qué forma hay que hablar del suicidio, por lo tanto, cómo eso también ayuda, ¿no? A las personas que tienen el suicida. Entonces, al final, bueno, pues habrá que seguir haciendo un poquito de ruido, ¿no? Sobre todo en este tema, claro. porque al final que se implementen unas medidas a nivel nacional es que es necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora también está el teléfono del 024, ¿no? Que se ha implementado hace poquito. Y Sí. justamente lo que decían en esta conferencia es que ese teléfono está a rebosar, ¿no? Que no da abasto. Es decir, se siguen necesitando esas medidas y se necesita un plan a nivel nacional, sin ninguna duda. No, y que aparte una alternativa a ese número de teléfono son profesionales como ustedes, que la gente puede solicitar sus servicios para este tipo de casos también. Efectivamente, claro que sí. Sí es verdad que al final, fíjate, Mauri, aparte de que todavía sigue ese tabú, ¿no? Y ese estigma, ¿no? A nivel Sí, social, también existe, yo creo que un poco la creencia que en parte es verdadera, ¿no? De que, pues, por ejemplo, los psicólogos que trabajamos en el ámbito privado suelen ser muy caros, ¿no? Al final también un poquito de las preferencias de cada uno, ¿no? claro, Por supuesto que existen clínicas privadas, ¿no? En la que al final el precio es muy alto y no todo el mundo se lo puede permitir, como todo en pero la vida. Siempre hay efectivamente, cosas más caras que otras. eso es, ¿no? Pero al final también invito un poco a indagar, ¿no? De que a lo mejor, pues oye, no todos los profesionales cobran el mismo dinero, ¿no? El mismo precio. Sí, que en todo caso también siempre se puede uno acercar a un profesional y explicarle la situación que uno tiene y seguramente se Claro. encuentra alguna Sí, alternativa. porque también es un tabú de la gente que cree que los psicólogos solamente es para la gente que está loca.
Eso Eso es es. un tabú muy grande. Hay gente que no entiende que para la depresión, que es lo que estamos hablando en este caso, y el suicidio y ese tipo de cosas, los psicólogos son la persona más indicada para esto. Quizá un amigo te puede consolar o lo que sea, te puede dar un consejo, pero los psicólogos profesionales son los que saben cómo actuar en cada caso en particular, que es el caso de ustedes dos como profesionales. Efectivamente, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? Al final hay también, por eso, incluso por ejemplo, el implementar este tipo, ¿no? Pues como decíamos, a nivel nacional con el tema del suicidio, ese tipo de planes, ¿no? Ayudaría mucho también, yo creo Claro, que al eliminar parte de ese estigma, ¿no? Que al final todavía menos, ¿no? Sí que es verdad que hemos dado pequeños pasitos, pero queda muchísimo, ¿no? Todavía que hacer, porque como tú dices, al final, un amigo, por supuesto que va a ser una compañía pues, sí. necesaria en los más vulnerables, pero al final no va a tener esas estrategias, ¿no? Que te puedan realmente pues, ayudar. Sí, sí. Una pregunta importante que tengo aquí, que me la hicieron varias personas, es, ¿cuál es la opinión de ustedes? Me gustaría que me la dieran individual sobre los ansiolíticos. No sé lo que son los ansiolíticos. Me gustaría saber. ¿Quién empieza? Vale, empieza tú si quieres. Pues a ver, el tema de los ansiolíticos. Eh, a ver, es un recurso que existe y si existe también es por algo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay muchos casos en los que sí que es necesario recurrir a medicación, ¿vale? Pues tanto a nivel de ansiolítico como cualquier otro tipo al final de medicación psiquiátrica, ¿no? Existen y por lo tanto quiere decir que es que hay gente que sí que lo necesita, ¿no? Ahora, el problema, ¿no? Que existe con el tema de los ansiolíticos, Amaury, es que, dado que en el sistema de salud nacional existen muy pocos psicólogos, cuando una persona pues acude a su médico de cabecera, al no ser psicólogo, ¿no? Psicóloga, al final, el primer recurso al que se acude es toma medicación, ¿no? Y tómatelo. Entonces, claro, de alguna forma, al final, la mayoría de las personas su primer recurso es la medicación, cuando no siempre debería ser así, ¿no? Porque Claro, hay gente que, como te digo, va a haber gente que efectivamente sí que va a ser necesaria esa medicación, pero es que no solo, o sea, no tiene por qué ser el único recurso. Es más, en ocasiones podemos ver cómo incluso es aún más efectivo el que se pueda complementar, ¿no? Pues la medicación con terapia psicológica, ¿no? O claro, incluso en algunos casos solo la intervención psicológica ya puede ayudar al tema de la ansiedad. Entonces, claro, es un tema un poco controvertido, ¿no? Por esto que te digo, porque al final se entiende esa parte de que a nivel nacional, ¿no? De salud, existe esa decadencia en el sentido de que hay muy poquitos psicólogos y por lo tanto el primer recurso que se termina pues dando como primer paso es el tema de la medicación, pero claro, claro, también hay una realidad y es que en muchos casos también es necesaria, ¿no? Entonces, no, yo personalmente ¿no? No estoy en contra ni mucho menos de los ansiolíticos porque sí que en ocasiones son necesarias, claro, pero no lo siempre como ese primer recurso, ¿no? Creo que la terapia psicológica también puede ayudar muchísimo. claro. ¿Causan algún efecto secundario los ansiolíticos o no? Pues sí, todos los fármacos tienen efectos, casi todos los fármacos tienen efectos secundarios, y sobre todo mientras más fármacos hay en nuestro cuerpo, más interacción hay, o sea, más posibilidad de que se genere interacción entre ellos. De todas Claro, maneras, a ver, aunque esta no es nuestra especialidad, porque de esto se encargan los psiquiatras y los Eso médicos es. de distintas especialidades, sí que lo estudiamos y que sabemos que eh, así como dijo Sandra, hay casos en los que sí son necesarios los ansiolíticos de los que estamos hablando. Al final son fármacos que originalmente fueron creados para el trastorno de ansiedad, pues al final terminan siendo usados para distintos trastornos mentales, para distintos síntomas que los implementan, ¿no? Los psiquiatras, los médicos, de acuerdo a su criterio. claro, Ahora, como también decía Sandra, que yo estoy súper de acuerdo con esto, lo ideal es que siempre los profesionales de la salud trabajemos en conjunto. Entonces, que una persona tiene un problema de salud mental, que pueda acudir a un psiquiatra, que también tenga la posibilidad de acudir a un psicólogo, y entonces que claro, el fármaco no sea la única opción que esa persona tenga. Eso es. claro, Eso un claro. poco. Y Y también, dime, dime. perdón, apuntar que muchas veces los fármacos pueden sacar a una persona de una situación crítica, ¿no?
pero luego Claro, esa persona tiene que generar sus propios recursos para seguir adelante y ya no, y poder dejar el fármaco poco a claro, poco. eso es Entonces, eso es como una alternativa instantánea o momentánea. eso Claro, es como es. si pusiéramos una tirita, ¿no? Al final, encima de la herida ponemos una tirita y de alguna forma, claro que nos va a curar, ¿no? Pero al final necesitamos seguramente de más medicaciones, ¿no? Claro, Entonces, claro, y con la medicación pasa eso, que luego la persona necesita de una serie de recursos, ¿no? claro. Otra de las preguntas que tengo aquí es, ¿por qué es importante que un paciente o enfermo mental se sienta apoyado por su familia o amigos? Bien. Pues, a ver, el apoyo de las personas, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo cuando estamos vulnerables, cuando estamos en situaciones de riesgo, cuando nos sentimos indefensos, es muy importante porque nos da la señal, ¿no? De que hay personas que creen en nosotros y mientras nosotros todavía estemos en una situación en la que tenemos esa duda, ¿no? De si podemos o no, Sí, pues van a ser los que tienen de nosotros en esos momentos. Eso es fundamental partir de ahí. No sé, tú qué Sí, y que harías. además, es que fíjate, Amaury, esto sí que se ha visto incluso en estudios, ¿no? Que lo han verificado, que es que en el tratamiento, ¿no? De cualquier trastorno mental, el apoyo de los familiares es básico. claro, Es verdad que seguramente en algunos trastornos cobre más importancia que en otros, ¿no? Como sobre todo pues el tema de las adicciones, pero en general, ¿no? Al final en cualquier trastorno el hecho de que la familia entienda o por lo menos intente entender, ¿no? La problemática por la que su familiar está pasando es básico. Al final es como un protector más, ¿no? Como una pequeña motivación para que claro, el terapéutico siga un buen camino, ¿no? Porque también partimos de la base de que, como habíamos dicho antes, que somos seres sociales y claro, necesitamos ese cariño, si no es que no vivimos, de hecho. Entonces, todo esto es fundamental. Eso es. claro. Volviendo al tema de la depresión, eh, la depresión puede ser un causante de que una persona que, por ejemplo, siempre ha sido sana, se meta en vicios o ese tipo de cosas. Bueno, a ver, aquí habría que diferenciar, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo por vicios? El Porque alcohol, las drogas, ese tipo de cosas. en ese caso, lo correcto sería, porque está mucho el estigma, ¿no? De las adicciones. Entonces, una persona que tiene un problema de consumo, una dependencia, es una persona que tiene un trastorno por consumo, una adicción. Entonces, en este caso, sí que habría que intentar desestigmatizar, ¿no? Y sacarle la etiqueta a las personas como de que son viciosas o viciosos. Porque sí que es nuestro vocabulario común y que sí se entiende cuando nos referimos a esto, pero que en realidad em, no es en ese sentido hacia donde tenemos que ir. Entonces, sí que hay como una bidireccionalidad, ¿no? Porque una persona que puede tener síntomas depresivos o que puede Claro, tener un trastorno depresivo puede estar más vulnerable, ¿no? A caer en un trastorno por consumo de sustancias. También depende de otras situaciones que hayan habido en su vida, ¿no? Que sí, la vuelvan aún más vulnerable a ello. Pero también puede suceder al revés, puede ser que una persona tenga un trastorno por sí, consumo, pues termine, que es lo que pasa muchas veces, terminen con síntomas de depresión, ¿no? Porque su vida queda tan reducida a lo que es la sustancia sí, o a lo que es una conducta adictiva, como puede ser la ludopatía, el juego, que entonces la persona queda con un malestar general y donde su dependencia física y psicológica ya es tan grande que al final su vida queda muy disminuida y bueno, pues pueden terminar teniendo depresión en algunos casos. ok. Tengo por aquí algo que les quiero enseñar, que es una noticia, la tengo por aquí, no sé si la ven en pantalla. Sí, Es el tema de Nick Carter, que murió su hermano Aaron Carter, y él acusa a la salud mental y a los vicios por la muerte de su hermano. ¿Qué Ujú. ustedes opinan? ¿La salud mental entre los famosos es algo real o es, en este caso, cuál es su opinión sobre este caso en particular? A ver, yo creo que sin ninguna duda es real, ¿no? Al final,
son una población yo creo que en parte también vulnerable, ¿no? Sobre todo por el mundo en el que se mueven, ¿no? Sí, Fíjate, esto que decías, ¿no? De Aaron Carter al final parece ser que tenía problemas de adicciones, ¿no? De adicción de sustancias, de alcohol, etcétera. Entonces, al final, ¿no? Lo que pasa yo creo que con esta población, ¿no? De los famosos es que, sí. aunque sí que tienen los medios, sobre todo económicos, ¿no? De poder pues, meterse en tratamientos. Es más, creo que su hermano Nick Carter lo había puesto alguna vez, ¿no? Por Twitter, de que parece ser que sí que intentó meterse en algún sitio bueno, pues algún hospital, De rehabilitación. eso es, ¿no? Sí, sí, Pero, ¿qué pasa? Que al final el ambiente en el que se siguen moviendo, ¿no? Tienen muy presente todo este tipo de, pues eso, de sustancias, ¿no? Entonces, al final, por mucho que ellos se traten, ¿no? Si no salen de ese mismo contexto, eso al final dificulta aún más, yo creo que. tuvimos un pequeño fallo técnico y seguimos aquí. Estuvimos hablando sobre Aaron Carter, el hermano de Nick Carter, sobre el tema de la depresión y este tipo de cosas. Aquí tenemos en pantalla a Andrés Iniesta, que hablaba sobre la depresión y decía, deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Estaba en mi casa con mi novia, que ahora es mi mujer, y estábamos en el sofá, pero era como si estuviese el cojín, asegura Andrés Iniesta. En este caso de Iniesta, los artistas, deportistas de élite, sufren mucho de depresión. Pues dependerá un poco el caso. Lo que sí que es seguro es que también son casos de exposición, ¿no? De mucha presión. Al final hay una rama de la psicología especializada en psicología del deporte, donde se trabaja mucho con ellos y es muy importante porque de hecho se ve que esto afecta por ahí su desempeño profesional y en Sí, su vida privada también. Entonces, sí que el estrés en este sentido puede ser un factor de riesgo, ¿no? claro, Pero en el caso no solo de los deportistas, sino también de todos los personajes públicos que vemos que están empezando a hablar de salud mental, de depresión y contando sus historias, lo que nos permite, ¿no? Es visualizar que al final, dadas diferentes condiciones de vida, sí, aún así todos podemos pasar por cosas similares, ¿no? De que todos somos claro. vulnerables manera. Claro. Ha salido otra noticia donde dice, dosis de un hongo mágico sintético ayudó a aliviar la depresión severa según estudio. Un hongo mágico, no sé si han leído la noticia. Pues fíjate, yo sí que leí la noticia, ¿no? Y a ver, yo creo que al final esto siempre hay que cogerlo como con pinzas, ¿no? Un poquito. Es verdad que sí que hay un estudio, ¿no? Que parece ser que sí bueno, pues como que da a ver, ¿no? Que sí que esos resultados son positivos, pero al final siempre que hay, ¿no? Yo creo que como un comienzo, ¿no? Claro, A ver, se han dado estos resultados, ¿no? Y son positivos. Entonces, seguramente que de aquí saldrán muchas otras investigaciones con diferentes caminos, ¿no? Y es ahí donde yo creo que nos tenemos que fijar, ¿no? Pero ahora, de momento, ¿no? Yo siempre digo que estos primeros casos o resultados hay que cogerlos un poquito con pinzas, que son muy esperanzadores, eso sí, por supuesto, al final todo claro. avance científico lo va a ser, pero bueno, a ver también qué direcciones, ¿no? Toma pues este resultado. Ok. Tengo otra pregunta aquí que dice, ¿las mujeres y los hombres tienen trastornos cuando les ponen los cuernos? ¿Cómo se les puede ayudar? Borrón y Bueno, cuenta aquí nueva, habría diría que yo. ver cada caso, ¿no? Porque Claro. no se podría generalizar que una persona por ser engañada por su pareja tenga un trastorno mental, o sea, ni que uno por engañar ni que el otro por ser engañado tengan cualquiera de los dos un trastorno mental. Son situaciones que se dan, ¿no? Y fenómenos que se dan dentro de lo que es la pareja y habría que verlo en cada caso. De todas maneras, lo que sí se podría establecer es que si una persona tiene un acuerdo, ¿no? Con una pareja, sí que va a ser una situación estresante, una situación de nuevo que pone, ¿no? Como ahí en juego las habilidades que una persona pueda llegar a tener para enfrentarse a esas situaciones que son difíciles de afrontar cuando sientes que has perdido un poco la confianza o que ha habido Sí, una ruptura en tu vida dada por un desencadenante que no esperabas. Entonces claro. sí que eso puede ser
una situación que te ponga en vulnerabilidad, ¿no? Para que tu estado de ánimo descienda, para que te sientas peor y que alguna que otra vez haya un trastorno mental después de esto. Pero de nuevo hay que verlo también en cada caso. Tengo Claro. otra pregunta aquí, más o menos por esa línea, que dice, hoy en día las mujeres abusan de la salud mental de los hombres. Relaciones tóxicas. Ujú. Tu opinión sobre eso. La palabra tóxica que está muy de moda. Mm. Sí, a ver, es que igual, ¿no? Yo creo que esto al final hay que ver los casos, ¿no? Más que tomarlo, ¿no? Al final como una generalización, porque realmente no sé en qué nos basamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos eso. Al final yo creo que relaciones Chantajes y tóxicas, ese tipo de cosas. claro, yo creo que al final las relaciones tóxicas se pueden venir tanto de la mano de una mujer como de Claro, un hombre. Entonces, que puede que a lo mejor esté más de moda, ¿no? Pues no sé, ¿no? Al final sí que es verdad que se habla mucho más, ¿no? Que por lo menos está mucho más en la boca de la gente. Y no sé si realmente es que es más común o más el hecho de que estamos hablando más de ello y por lo tanto al tener más información es más fácil para nosotros identificar, ¿no? Este tipo de relaciones más tóxicas. claro, claro. Tengo otra pregunta aquí que dice, sentir ansiedad con las emociones. Bien, a ver, la ansiedad al final es un estado mental, ¿no? Que se compone de eh, una respuesta cognitiva, o sea, nuestro pensamiento, ¿no? Y por ahí podemos anticipar muchas situaciones que nos generan miedo, puede ser emocional y ahí está relacionado con lo que pregunta esta persona de todas las emociones que siente y que le Sí, parece como que no puede afrontarlas, que no las puede contener y fisiológicas, que son todos estos síntomas que pueden aparecer, ¿no? Cuando tenemos ansiedad, como los temblores, la agitación, la sudoración. claro, Lo que sucede con la ansiedad es que nos hace anticipar situaciones o escenarios que realmente no sabemos si van a ocurrir o no. Y esto claro, nos puede generar mucho miedo, nos puede hacer recordar situaciones que hemos vivido que donde la hemos pasado mal. Entonces, un poco sí como que la ansiedad al final, ¿no? En un principio es una respuesta que tenemos las personas ante situaciones para alertarnos, ¿no? claro. Porque al final tiene un sentido adaptativo, pero cuando esto se prolonga en el tiempo, al igual que lo que pasaba con un poco con el estrés, es cuando sí que tenemos que prestar atención e intentar abordarlo. Claro, claro. Ya casi para terminar, tengo aquí otra pregunta. ¿La falta de dinero es una de las mayores causas de depresión o tiene algo que ver? Pues a ver, fíjate, más que depresión, ¿no? Al final es un factor de riesgo para cualquier trastorno mental, ¿no? Al final, lo queramos o no, el dinero, ¿no? Es una parte importante de nuestra vida porque a partir de él, pues tenemos muchas de las cosas que necesitamos, o sea, cubrimos muchas de las necesidades básicas, ¿no? Como una casa, alimentación. Entonces, al final, es un estresor muy grande, ¿no? Cuando falta el dinero. Entonces, yo creo que de alguna forma es un factor de riesgo clave, pero ya te digo, para depresión o para cualquier otro trastorno mental, creo, Para el ¿no? suicidio también hay gente Efectivamente. que ha tenido suicidios en base a que lo ha perdido todo, tenían empresas, tenían casa, lo que sea, y lo han perdido todo y han recurrido al suicidio. Los Pero desahucios, ¿no? Por ejemplo, sí, desgraciadamente se ha visto mucho en los sí, últimos años, ¿no? Pues gente que al final le ha terminado, bueno, pues con su vida, ¿no? De acuerdo a, como consecuencia a esto, ¿no? A un desahucio que al final es lo que te claro. digo, conlleva también esa falta de dinero, ¿no? Claro, aprovechando el tema de los desahucios, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿le han venido pacientes de temas de desahucios y ese tipo de cosas? ¿Cuáles son las principales síntomas de ello, las principales quejas? ¿Qué les dicen? A ver, yo sí que he visto en tema de adicciones, ¿no? Pacientes que están en el hospital en tratamiento y que, por ejemplo, gente que tiene ludopatía y que al final, pues por su adicción al juego ha terminado perdiendo todo su dinero, ha perdido su casa, tienen deudas muy grandes. Sí, Y esto, bueno, como decíamos, es un gran estresor y una situación que muchas veces lleva
a tomar decisiones con impulsividad, por miedo, porque no sabemos cómo afrontarlo. Y sí que sí que es algo que es una situación que se entiende, que moviliza muchísimo a la persona y que da miedo, eso sí. Eh, pero bueno, siempre se puede abordar, ¿no? De la mano de profesionales de la salud mental. Claro. Sandra, Manuela, les agradezco por su tiempo, por sus conocimientos. He aprendido mucho sobre la depresión, el suicidio y todo esto. Espero que nuestros queridos amigos también hayan aprendido, ya le hemos resuelto las dudas que tenían. Es un placer para mí tenerlas aquí. Si hay algo más que ustedes quisieran añadir sobre la depresión, alguna forma o tips o truco, no sé, para que la gente, no sé, para que la gente se dé cuenta más o menos sobre una de las primeras preguntas que fue sobre las principales señales. Ujú. Pues a ver, es que yo, fíjate, yo reitero un poquito lo que te comentaba antes, Amaury. Yo creo que al final una de las primeras señales, ¿no? de la depresión va a ser sobre todo esa pérdida de interés en general, ¿no? Por cualquier área de nuestra vida. Cosas que antes nos motivaban muchísimo, nos generaban muchísimo interés, de repente, ¿no? Parecen como que no nos generan ningún tipo ni de emoción ni de motivación, ¿no? Entonces yo creo que eso Claro, al final es muy destacable, ¿no? También incluso el aislamiento, ¿no? El al final no tener como incluso esa fuerza para socializar, ¿no? O tener claro, interacción social. Yo creo que al final es una de las más destacables, ¿no? O como cosas simples, como el simple hecho de despertarnos, ¿no? A una persona con depresión eso ya le puede suponer un mundo de esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que al final eso son como pequeñas señales. Y también, fíjate, invitaría, ¿no? Un poco a también relacionado con el tema del suicidio, ¿no? Que también hemos ido comentando, a las personas a ser ellas las que al final se preocupen un poquito por la claro, gente a su alrededor, Mm. ¿no? Muchas veces esperamos que sean ellos, ¿no? Los que al final recurran a nosotros como amigos, como pareja, como, ¿no? Como incluso familiar. Pero es que muchas veces esa conversación para ellos puede ser muy complicada, ¿no? Entonces al final claro, de alguna forma somos nosotros los que les preguntamos, ¿no? De vez en cuando recurrimos a ellos, oye, ¿qué tal te iba con esto? ¿Y qué tal te iba con esta preocupación que tenías? Al final de alguna forma les abrimos puerta a que se puedan también desahogar y que también incluso podamos detectar algún tipo pues de estas señales, ¿no? Que hemos ido comentando. claro, claro. Pues nada, les agradezco mucho cualquier persona interesada en ampliar un poco más detalles, en algún tipo de consulta personal. Pueden contactar con ellas en la información que sale aquí debajo del video. Ahí está su Instagram y su correo electrónico para que puedan contactar con ellas. Sandra, Manuela, muchas gracias por todo esto. Esperamos vernos en algún otro momento para seguir hablando de este tema, que es un tema muy importante e interesante. Así que muchas gracias por su tiempo y gracias. Lo único que le puedo decir. Gracias. Muchas Muchas gracias a ti por gracias. tenernos y a todos los que nos están viendo, por acompañarnos y por escucharnos. Y bueno, quedamos disponibles para lo que podamos ayudar. De acuerdo. Muchas gracias. Cuídense Muchísimas mucho. Hasta luego. Hasta luego. gracias.